podríamos decir que el erotismo necesariamente debe despertar lo que los antiguos llamaban la delectatio morosa. Es decir, que el lector se sienta un poco al leer eso en su propia situación biográfica, es decir, algún momento en que él tuvo esa sensación sexual, pero claro, digamos, si es demasiado obvio, si es demasiado evidente, vamos a una película pornográfica, digamos, las famosas clase B, eso es pornografía pura y también tiene delectatio morosa. Entonces, ¿dónde está el quicio? No, yo no quise de ningún modo plantear en este caso una novela erótica. No trabajé en todo caso las atmósferas de los encuentros sexuales como lo hubiera hecho en el caso de una novela erótica, ni tampoco lo pornográfico. Yo quería que tuviera el mismo grado de cercanía que tienen las demás observaciones que hace el narrador, que se mantuviera todo en cierto plano, con la misma clase de detallismo, de la misma clase de observaciones. Y bueno, eso fue en cada escena en particular, fue un desafío, porque yo quería además que fuera el centro lo sexual de la novela y que de algún modo toda la cuestión política general o todo lo que rodea la relación entre ellos traspasara por la cuestión del sexo. De hecho hay una escena como culminante en lo sexual que tiene que ver también con una escena culminante en lo político. O sea, no quiero avanzar mucho con lo que es la trama de la novela, pero está muy entrelazada lo que yo llamo el escalamiento sexual de la pareja con lo que acontece alrededor. El tema sexual en la novela, en esta, yo también tuve una novia bisexual, se agrava por el hecho de que es como una anomalía en medio de una misa, porque este tema sexual es justamente en el sur de los Estados Unidos, en donde la represión sexual es enorme. Claro, bueno, no quise, Hay una tradición. Cargué un poco las tintas posiblemente para darle cierto suspenso también a la trama, pero sí, es verdad, el sur en muchos sentidos de los Estados Unidos es bastante conservador en una cantidad de cuestiones y por supuesto el sexo en la universidad sí, sin duda está prohibido, ¿no? Las relaciones entre profesores y alumnas. De modo que eso llevaba a cierto clima de cuestión prohibida que me parecía que aportaba también a la trama. Una pequeña digresión sobre esto. Guillermo Martínez en una época tuvo una especie, podríamos decir, de polémica con Damián Tabarovsky, que giraba en torno a un libro de Tabarovsky, que un poco literatura de izquierda, y allí había toda una discusión justamente en torno a César Aira. Y algunos dicen que ahora te has vuelto airiano, no solo por el título, sino por algunos elementos dentro de la novela. ¿Qué pasó? No, bueno, yo creo que el título en todo caso se refiere más, o por lo menos cuando yo lo pensé, a los libros de Philip Roth, ¿no? O sea, Philip Roth es un autor que yo sigo bastante y tiene novelas de campus, y al hacer esta novela de campus yo tenía como referencia tanto a Philip Roth como a David Lodge, que son dos autores que han hecho muy bien la novela de campus. De modo que la verdad no pensé precisamente en Aira para el título. Sí es verdad que lo dije también en otra entrevista, que el hecho en sí de los ataques a las Torres Gemelas con cuchillos de plástico y con unas lecciones de vuelo que ni se tomaron el trabajo. Parece un final de Aira. Parece un hecho de una novela de Aira, ¿no? O sea, hay un elemento airano en la realidad que apareció, irrumpió en septiembre de 2001. Bueno, ya que fuimos al tema de la política, nos sacamos un poco de las letras, quería hacer una referencia política argentina a raíz de un reportaje que te hicieron en La Nación hace un poco tiempo y donde vos hacías un ataque a la clase media acusándola de gorila, ¿no? No era un ataque, era un intento bueno, de una crítica. Yo creo que ahí había dos errores en ese reportaje. Primero, hablar de la clase media como un bloque homogéneo. No hay tal, la clase media está subdividida en una cantidad de clases. Ninguna clase, la clase alta tampoco y la clase baja tampoco.
Marx nunca pudo llegar a la conclusión de cuántas clases había. En cada libro cambiaba su cantidad. Así que ya yo no hablaría nunca de clase media en su totalidad. Y además tampoco es cierto que la clase media sea justamente por esas subdivisiones hay clase media antiperonista y hay clase media peronista. Según las modas, por ejemplo, en el 70 la clase media, sobre todo intelectual y demás, era peronista. Y en la época actual, en los días actuales, lo chic es ser kirchnerista. Todo lo contrario y además también otras clases, como las clases populares, que según ese esquema deberían ser kirchneristas, no lo son en su totalidad. Se prueba con las elecciones al jefe de gobierno de Buenos Aires. Primero, la nota en La Nación fue un resumen de una conversación de 1 hora y media, donde yo comenté justamente esta diferencia de capas dentro de la clase media y hablé, por ejemplo, de los maestros, que también son clase media y que acompañaban los proyectos educativos en general del gobierno. Hice esa división en capas. Lo que dije y lo sostengo, es que durante el periodo kirchnerista hubo la aparición de una de esas partes de la clase media, aparecieron fenómenos que recuerdan el gorilismo en el sentido, y lo dije sobre una situación muy concreta, que fue la famosa carótida de Kirchner y los comments que inundaron La Nación de viva la carótida, ¿no? En ese momento. Entonces, me parece la expresión en ese momento de algo que emergía, que era lo que yo veía como cierto odio automático a las medidas del gobierno. Pero que termine de explicar. Y que yo lo asocio a este fenómeno, que no sé si será así, pero yo creo que tiene que ver con esto, que es que cuando las clases medias empiezan a mejorar en lo económico, tienden a adquirir los valores o a identificarse con los valores de clases más altas, tienden a pensar que lo que les corresponde, su futuro inmediato es de nuevo viajar a Punta del Este, viajar al exterior, tener niñeras, la cuestión del trabajo. Entonces, es de algún modo que empiezan a mimetizarse con las clases altas y empiezan a tener mayor desprecio o mayor distancia con respecto a los partidos políticos que representan a clases más humildes. Lo característico de las capas medias de Buenos Aires es que son volubles, son volátiles, han apoyado en un momento a Cavallo, pero han no apoyado solamente volátiles, sino izquierda. Simultáneamente son dos cosas. Sí. Son anti-yanquis a muerte, pero veranean en Miami, por ejemplo, ¿no? Y les encanta el rock y todas las cosas norteamericanas. Bueno, que por eso son clases medias, porque están tironeadas por diferentes cuestiones. Pero además hay otra cosa, el odio que efectivamente existe en determinados sectores con el gobierno, que es al mismo tiempo simétricamente igual al que los kirchneristas sienten por los no kirchneristas. Y se ha visto hace poco en las declaraciones de Fito Páez y demás, hablando del asco que le produce todos los que no votan con lo que él quiere que voten. Es decir y eso se dio únicamente, yo he vivido muchos gobiernos, se dio en dos etapas. En la etapa de Perón y en la etapa de Kirchner. ¿Por qué? Porque eran dos gobiernos que incitan al odio, incitan con sus discursos, con sus prédicas, cosa que no ocurrió con Alfonsín, ni con ningún gobierno, ni con Menem, peronistas o radicales, no ocurrió. Bueno, yo ahí tengo una diferencia. Yo no creo que sea que el gobierno incita al odio, sino que el gobierno toca de pronto intereses que no habían sido pero tocados. hay una propaganda de hostilidad lo que ocurre es que la política no es una cuestión donde todo se resuelve con buenos modales, ¿no es cierto? O sea, sabemos que en la política hay una puja distributiva, que hay alianzas, que hay presiones, y de pronto este gobierno viene a tocar intereses, yo no estoy diciendo que haya una lucha abrazo partido, porque justamente yo lo miro a este gobierno desde la izquierda y para mi modo de ver le falta bastante, pero lo que quiero decir es que este gobierno intentó tocar algunas cuestiones que eran muy sensibles. Guillermo, cuando decís tocar intereses, la clase media esta, que ustedes coinciden en que es muy rica,
¿no? Que lejos de dar asco, me parece que es muy rica, muy matizada y reflexiona bastante, se da cuenta que es muy difícil decir tocar intereses cuando lo que toca es el interés de un medio como Clarín, al que adscribió y utilizó como herramienta durante 6 años para que lo beneficiara. Entonces uno se pregunta, esta clase media, y uno personalmente se pregunta, ¿verdaderamente lo que quieren es ir al fondo y tocar intereses o van haciendo lo que les conviene en cada momento por sus propios intereses? Bueno, yo creo que en algunas cuestiones se ha ido al fondo y en otras cuestiones ha habido vacilaciones muy importantes. Digo, una en la que me parece que se ha ido a fondo, que fue la renegociación de la deuda externa. Fue una gran medida, a mi modo de ver, que permitió liberar a la Argentina de la tutela de lo que era el Fondo Monetario Internacional. Esa es una medida que fue a fondo. Una medida desde el punto de vista económico nefasta, porque era de pagar intereses bajísimos con el Fondo Monetario para pagar intereses altísimos con Chávez. A mí me parece una medida extraordinaria que permitió el resurgimiento de la Argentina. Desde el punto de vista simbólico. Es una discusión económica que nos llevaría. Pero la verdad es que a partir de ese momento vino, por un lado, el crecimiento económico sostenido y por otro lado vino, el hecho de que ahora nos hacemos cargo de los ciertos errores. Ahí estamos muy sobre el filo del programa, José, ¿no? Liberarse el FMI para que no controlara las mentiras que estamos dice. Estamos muy sobre el filo del programa. Ahora nos gobernamos a nosotros mismos, digamos. Esa es la diferencia. Siempre la política es como que enciende los debates. Sí, pero yo diría ahí, para ir terminando, porque ya no tenemos más tiempo, pero este tema de la deuda externa, de ir al fondo, en el fondo festejar que somos garcas, no sé hasta qué punto es bueno. No festejo. Porque pensemos, Guillermo, pensemos que se le ha sacado plata a jubilados, entre otras cosas. Claro. Y por otro lado, que quien no paga, si vos sacás un crédito hipotecario y no lo pagás, te liberás efectivamente de eso, o sea, llamás a concurso de acreedores o caes en quiebra, te liberás de la deuda, pero finalmente por 10 años los bancos no te dan nunca más plata. Esto le pasa también Estamos un poco aislados de la Argentina, eso es lo que se consiguió con... Estamos aislados. Totalmente aislados, salvo con Chávez, nuestra única relación. La verdad es que... comparando lo que es la política argentina con respecto a lo que ha sido la última crisis internacional. No hay una sola inversión. Las inversiones van a Brasil y van a Chile. Lo que ocurre ahora con España, con Grecia, con los países de Europa. Bueno, nosotros nos salvamos de entrar dentro de ese Sí, porque estamos sistema. completamente aislados y porque tenemos soja. Eso no depende para nada de la política del gobierno. Bueno, mucha suerte con esta novela. Muchísimas gracias a ustedes. Yo la he leído con mucho entusiasmo y la recomiendo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Hasta el próximo domingo. Hasta pronto. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar
En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica.